En esta ocasión, mis compañeras y yo, Antonella Lice Durán Pujaico, vamos a realizar una entrevista para el curso de Derechos Reales al notario Vázquez Vidal y al doctor Mauro Caballero, en la notaría Vázquez Vidal. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con Mauro Caballero. quien nos dará a conocer un tema muy importante de nuestra carrera, que es la prescripción notarial. En esta ocasión quisiera que nos ilustre un poco más sobre la prescripción notarial y su importancia en lo que vienen a ser los documentos notariales. Ya, perfecto. Para poder tener un panorama genérico, primero empecemos diciendo de que en el ámbito notarial hacemos solo prescripciones sobre predios urbanos. No podemos hacer prescripción adquisitiva sobre predios rurales ni de riazos. Entonces, el primer punto sería que la notaría solo hace prescripción adquisitiva sobre predios urbanos. O que esos predios se encuentren pues en zona urbana, ¿no? Siendo rústico en los registros públicos, pero en la realidad se encuentra en una zona urbana. Ese es el primer punto. Claro. Ahora, el segundo punto, donde que la notaría toma competencia para hacer una prescripción adquisitiva, es que ese predio se encuentra dentro de la provincia de donde es competente el notario. Por ejemplo, la competencia notarial es provincial. Entonces, si hay predios en Chincha que requieren hacer un trámite de prescripción adquisitiva, no podrían hacer el trámite en esta notaría. Claro. Pero sí un predio que se encuentra tal vez en Subtanjaya, en La Tinguiña, que son pues distritos dentro de la provincia de Ica, o el mismo distrito de Ica, esos predios sí podríamos nosotros tomarlos para hacer el trámite de prescripción adquisitiva. Para poder darles un punto, lo siguiente ya. La prescripción adquisitiva actualmente se utiliza para dos puntos más que nada. Claro. Para dos puntos. Uno es para adquirir la propiedad y otra es para sanear la propiedad. Entonces, ¿cómo se toma este caso? ¿Cómo se inicia? ¿Con cuál me voy? La primera, como se dice, bueno, para adquirir la propiedad es que tal vez no tengo documentos suficientes que me acrediten como propietario y lo que yo busco es inscribirlo en los registros públicos y lo que voy a hacer es con el trámite de prescripción adquisitiva notarial sobre predios urbanos, ¿es para qué? Para adquirir la propiedad e inscribirlo en los registros públicos. Es la primera parte. La segunda parte es aquel dominio que tengo sobre el predio, ya soy incluso propietario, pero estos documentos no son suficientes como para yo inscribirlo en los registros públicos. Pero sí, extrarregistralmente me toman como propietario, porque hay documentos suficientes para determinarme como propietario extrarregistralmente. Entonces, pero no puedo acudir a los registros públicos y no puedo inscribir este documento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Prescribo la propiedad, ¿para qué? Pero no para adquirir la propiedad, porque ya la adquirí, claro, sino para sanear la propiedad y, por lo tanto, inscribirlo en los registros públicos. Entonces, para esto, obviamente, los usuarios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si acá vas a adquirir, tendrías que acreditarme con ¿qué? Documentos que acreditan que tú te has comportado como propietario. ¿Cómo? Pagos de impuestos prediales, pagos de los servicios de energía eléctrica, agua, luz, internet, gas. Tal vez en tu DNI hace 10 años o 15 años pusiste como domicilio ese bien, tal vez arrendaste ese bien, etcétera, etcétera. Entonces, eso te sirve ¿para qué? Para hacer el trámite de prescripción adquisitiva notarial. Bueno, este sería el panorama general de lo que viene a ser la prescripción notarial y su importancia. En esta ocasión quisiera saber más que nada sobre los errores más comunes que se cometen en lo que viene a ser relacionados a la prescripción notarial. El error que más una notaría que podría cometer es las notificaciones, que son importantes, que tienes que notificar a los colindantes de que sobre eso, sobre ese predio se haciendo la prescripción. Entonces, para que no tengas sobre este error, primero antes de iniciar todo el trámite, el notario debe hacer una presencia sobre el predio. ¿Para qué? Para conocer el predio y quiénes son sus colindantes. Entonces, en base a eso ya puedes notificar correctamente. Ese sería el primer error, no conocer sus colindantes del predio objeto de prescripción. El segundo error podría ser el caso de que cuando se hacen las publicaciones, pues a veces se hace publicaciones como ya la norma establece, pero hay un tipo de publicación que sucede cuando no puedes ubicar al propietario de su colindancia, por ejemplo, por la derecha. El terreno está vacío y no lo puedes ubicar. Si bien es cierto, le vas a notificar, pero nadie te va a recibir porque vos le vas a dejar por debajo de la puerta. Entonces, cuando no puedes ubicar y desconoces el propietario, que colinda por la derecha, por ejemplo, lo que se hace son edictos, publicaciones por edictos. Entonces, a veces se omite hacer eso.
¿ya? Creo que esos son los pequeños errores que podría haber y otros errores que podría haber no tanto por la notaría, sino por el personal técnico, que es la elaboración de los planos, en la elaboración de los documentos técnicos, donde que omiten elaborar esto con el lenguaje que ya utilizan en los registros públicos. Entonces, los registros públicos observan por lo generalmente en los temas técnicos para que puedan subsanarlo modificando pues los planos primigeniamente mandados de manera incorrecta, pues no, si es utilizable para hacer la aplicación adquisitiva. Ya, estos documentos yo siempre les recomiendo a los usuarios, antes de iniciar cualquier trámite, saca copias de todos los documentos que tú tengas, copias, ya sean los planos, los contratos como lo adquiriste, los impuestos prediales, etcétera, etcétera, los traes en copias y hacemos primero un estudio de título. Como ustedes saben, en el mundo de la medicina, antes de operarte, te hacen primero un análisis. Entonces, es lo mismo en el derecho. Entonces, siempre al usuario decimos, antes de tomar el caso, tráeme todos los documentos que tú tengas, nosotros lo estudiamos y lo revisamos, y establecemos si es factible o no hacer la prescripción. Y si tal vez no es factible hacer la prescripción, sino hacer otro tipo de trámite. Entonces, siempre al usuario decimos que lo traiga en copias, los estudiamos y en base a eso ya agarramos el caso y recién nos traería los documentos originales para hacer los trámites. Sabemos que las leyes cambian constantemente, se adaptan a nosotros. Y también me gustaría saber si ha habido cambios recientes de importancia en lo que viene a ser la prescripción notarial. Efectivamente, es un cambio enorme. Ustedes saben que entre copropietarios no podemos prescribirnos, ya el Código Civil lo establece y lo prohíbe y es ilegal. Si mal no recuerdo, el decreto legislativo 1595, si mal no recuerdo, es donde que ahorita no está en vigencia todavía, pero va a entrar en vigencia cuando su reglamento se elabore y se publique, pues en esta normativa nos permite, por ejemplo, prescribir predios de nuestros copropietarios. Entonces, es un gran avance porque ustedes saben que si yo quiero ser propietario exclusivo de esto, tendría que llamar a todos los 500 propietarios para que vean su venia y que yo sea propietario de una fracción física. Pero con la entrada de esta norma, yo no voy a necesitar el pronunciamiento de todos ellos, porque él te dice, para modificar el predio, tienen que comparecer por unanimidad todos los copropietarios. Entonces, con esta norma, solo puede hacer el trámite de prescripción adquisitiva y adquirir la propiedad. ¿Cómo informa un notario sobre la prescripción a las partes involucradas? Ya, les comento. En este caso tendríamos que ver y distinguir sobre las partes involucradas que el notario conoce. ¿Cómo es eso? Cuando inician un trámite de prescripción adquisitiva ante una notaría, en la solicitud establecen quiénes van a ser los testigos y quiénes son los colindantes. Entonces, obviamente, cuando establecen eso en la solicitud, el notario da a conocer sobre ese trámite de dos maneras. En sí serían de tres. La primera es haciendo una publicación en el Diario El Peruano y uno de mayor circulación acá en Ica. La segunda forma de dar a conocer es mediante las notificaciones que se envían. Se envían las notificaciones a los testigos y a los colindantes. Y la tercera forma es fijando carteles aparentemente grandes en el predio donde que se va a hacer la prescripción. Entonces hay tres formas de poder comunicar a las personas involucradas para que ellos conozcan sobre ese trámite. Entre las consecuencias y sus efectos legales, ¿qué sucede luego con el predio y sus documentos? Bueno, en este caso entiendo que se refieren al acta notarial donde ya declara como propietario a esta persona por la prescripción adquisitiva. Entonces, este documento, este instrumento público es enviado a los registros públicos conjuntamente con los documentos técnicos que tienen que ver pues con planos, con la memoria descriptiva o si tuviera pues planos catastrales, se envía a los registros públicos para que los registros públicos de una calificación que pasa por la base gráfica que le llaman catastro y el registrador se inscriba y se publicite la propiedad. Se publicite ya no al propietario antiguo, si estuviera inscrito, sino al nuevo propietario que adquirió con prescripción adquisitiva. Siguiendo con la entrevista, ¿usted qué recomendaría antes de que una persona inicie con la prescripción adquisitiva? Perfecto. En este caso, lo que le recomendaría a las personas interesadas que quieren iniciar una prescripción adquisitiva no es alocarse y empezar a hacer empezar el trámite y luego en medio camino notar que se ha equivocado. ¿Qué es lo que tiene que hacer previamente? Hacer una búsqueda catastral.
¿En qué consiste esto? Consiste en saber si ese predio que nosotros vamos a prescribir, pues se encuentra inscrito o no. Y si fuera el caso que está inscrito, ¿de quién es? Y si no fuera el caso que está inscrito, pues como verán, pues como tenemos dos resultados, lo más conocido que es un predio inscrito y un predio no inscrito, independientemente de cualquiera de estas dos, sí se puede hacer la prescripción. Pero tienes que saber si está inscrito o no está inscrito. O tal vez parcialmente está inscrito y la otra parte no está inscrita. Entonces, en base a eso se hace el trámite de prescripción adquisitiva. Entonces, antes de hacer todo el trámite, antes de alocarse, sacar planos, cualquier otra cosa, le dices al ingeniero civil o al arquitecto que te levante un plano sobre ese predio en materia de prescripción y que haga la búsqueda en los registros públicos. Es decir, con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Preguntarle a los registros públicos de la siguiente manera. Señor registrador, señores de la base gráfica, díganme sobre este predio está inscrito, este predio no está inscrito, o este predio tal vez está superpuesto con otros, etcétera, etcétera. Entonces nos va a salir un resultado cuando hacemos la búsqueda catastral. Entonces, en base a eso ya le conducimos el trámite. Porque imagínate que nosotros hacemos todo el trámite pensando que no está inscrito. Por lo tanto, no hemos notificado a quién, al titular registral. Entonces el trámite no está correcto, bueno. Pero si hubiéramos hecho la búsqueda catastral y ahí nos hubiéramos enterado que el predio está inscrito a nombre de tal persona, nosotros mandamos la notificación a esa persona. Entonces ahí sí el trámite está correcto, bien encaminado y bien realizado. Más que nada, hacer su búsqueda catastral antes de iniciar cualquier trámite para que te enteres si ese predio está inscrito o no, parcialmente inscrito o parcialmente no inscrito. ¿Se puede interrumpir o suspender el plazo de prescripción? Si hablamos de la oposición y la interrupción, serían dos cosas muy distintas. La interrupción sería en el caso de que tú no estás cumpliendo los 10 años y ahí se interrumpe. Y ahí ustedes tienen que ver un montón de jurisprudencias, dicen cuándo se interrumpe, si es con la demanda, si es con carta notarial, etcétera, etcétera, que es una discusión amplia. Nosotros tendríamos que ceñirnos solo al ámbito notarial, donde que ya tenemos los 10 años. O sea, ya transcurrieron los 10 años, no hubo interrupción, no hubo nada. Iniciamos el trámite, entonces en el trámite lo que nosotros, lo que menos esperaríamos es que algún interesado se oponga. Porque si se opone, paramos el trámite, mandamos al Poder Judicial y el Poder Judicial ya resolvería sobre ese caso para que luego pues se sepa pues el resultado total, ¿no? Si en verdad se va a prescribir o no también. Entonces ya el juez en este caso tendría que revisar si hubo interrupción o no en sus 10 años. Nosotros no podríamos ver eso. En la notaría se hace solo cuando no hay conflicto y que todos los documentos las cosas se encajen. Solo por eso. Según usted, ¿qué documentos cree que es importante conservar para evitar problemas más adelante sobre la prescripción ya hecha? En este caso, los documentos que se han utilizado para hacer la prescripción ejecutiva, obviamente se van a quedar en el archivo de la notaría. Entonces no tendrías nada que guardar, ¿no? Entonces, si quieres sacar algo, claro, alguna información. Digamos, yo hago una prescripción y yo no me quedo con ningún documento. Los documentos se quedan en la notaría. Claro, los documentos se quedan en la notaría. La notaría lo que te va a entregar a ti es el testimonio donde obra la prescripción ejecutiva, que es como una reproducción de la escritura pública, es como si fuera una copia, pero certificada, que se te entrega a ti. Entonces eso tú lo puedes guardar. Pero sin perjuicio de ello, recuerda que el predio ya está inscrito. O sea, ya prescribiste y ya está tu nombre. Entonces también tienes la copia literal. Entonces los documentos ya utilizados se quedan en el archivo de la notaría y lo único que el notario te entrega al final de todo el trámite es el testimonio del instrumento público. Y por tu cuenta, si gustas, puedes ir a los registros públicos y sacar tu copia literal donde sale claramente en el asiento que tú adquiriste la propiedad mediante la prescripción adquisitiva. Por si acaso, porque yo quiero formar un título que me va a permitir o bien inscribir en el registro o bien revocar la propiedad registral que alegaba el anterior propietario, ¿no? Entonces siempre va a haber, se entiende o se presupone un conflicto con alguien, ¿no? Pero a nivel notarial, la prescripción se ha configurado como un asunto no contencioso, ¿no? Tuvo muchas críticas en su momento, ¿no? Pensar que la prescripción podría ser un asunto no contencioso, ¿no? Sin embargo, la historia pues ha demostrado que muchas veces los presupuestos pues teóricos en el derecho quedan rebasados, porque siendo justos, con la prescripción adquisitiva en sede notarial, ha cumplido su función social, ¿no? Que es formalizar el dominio, ¿no?
y hacerlo de manera pues rápida y hacerlo también de manera pues segura, ¿no? Ya que el procedimiento no contencioso en sede notarial tiene pues sus límites y también tiene sus exigencias legales muy precisas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Mecanismos de publicidad desde la anotación el inicio del procedimiento en la partida registral si se trata de un predio registrado, ¿no? Así como el emplazamiento directo, o sea, personal, a aquellos sujetos que pueden verse pues afectados, pues, Sí, claro. digamos, por la declaración o el reconocimiento pues, de un adquirente por prescripción adquisitiva, ¿no? Como puede ser los anteriores pues, propietarios del predio, los colindantes y también mecanismos de publicidad que van de publicaciones en diarios hasta publicaciones de avisos en el mismo predio para que la comunidad, la sociedad se entere que existe pues un procedimiento de prescripción adquisitiva que pretende regularizar el dominio sobre ese predio, ¿no? Y claro, y es no contencioso por la sencilla razón de que si alguien se opone, cualquier tercero que considere pues afectado su derecho por el transcurso, el devenir de ese procedimiento, se opone y el procedimiento también queda ahí, se detiene y el notario tiene la obligación de enviar el expediente a sede judicial, ¿no? Por eso les decía, ¿no? O sea, no es de que yo pueda ir, digamos, en todos los casos, en cualquier situación, al, digamos, al notario para que inicie un procedimiento no contencioso. Lo hará siempre y cuando, o se hará así, siempre y cuando existan determinadas condiciones, ¿no? Y no solamente pues los presupuestos pues teóricos o legales para iniciar el procedimiento, ¿no? Sino que uno pues tenga la seguridad de que nadie se va a oponer también. Porque como yo les explicaba, ¿no? Si tú tienes ya una propiedad consolidada por mucho tiempo y sin embargo tienes un conflicto actual, es inútil ir a la vía pues notarial. Porque esa persona con la que tú tienes un conflicto se va a oponer y el procedimiento va a quedar pues frustrado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, siempre la vía pues judicial va a existir y en muchos escenarios va a ser también la única vía, ¿no? Para regularizar el dominio, ¿no? Sin perjuicio de que digamos, el procedimiento no contencioso notarial sí cumpla, digamos, con su función social de regularizar pues el dominio en situaciones pues podríamos decir muy particulares, ¿no? Muy precisas, pero que sin embargo son comunes, ¿no? Porque finalmente cuando tú entras a poseer un predio de repente con un título legítimo, esto es un documento privado extendido por ejemplo por el propietario inmemorial, ¿no? Empiezas a pagar tus servicios, te inscribes en la municipalidad como el contribuyente y pasan muchos años y nadie perturba tu posesión y eso va a seguir siendo así, ¿no? Porque no todas las situaciones de posesión son pues conflictivas, ¿no? Normalmente la posesión consolidada por muchos años genera lo que se denomina pues una situación de paz social, ¿no? Claro, entonces lo que más que nada hace usted como notario es que interviene en lo que viene a ser la prescripción cuando no hay conflictos, cuando este predio mayormente la persona lo ha adquirido y lo ha poseído, perdón, durante 10 años. 10 años, que es lo que normalmente se pide para lo que es la mala fe, y la buena fe, no me equivoco, no sé si no estoy equivocada. Lo que sucede es de que ustedes saben que existen dos clases de posesión, Sí. ¿no? La posesión, digamos, de buena fe Y de mala y de fe. mala fe, la posesión legítima, la posesión ilegítima, ¿no? La posesión pues, legítima es aquella posesión en la que tú tienes un título que justifica la posesión en la que te encuentras pues, sobre el predio, ¿no? Y bueno, la de buena fe en realidad pues significa que tú no reconoces que otra persona tenga un derecho a poseer sobre el tuyo, ¿no? Claro que la posesión, digamos, de buena fe, digamos, puede ser también una posesión ilegítima, ¿no? Imagínate que quien te haya vendido el predio no sea realmente el propietario, ¿no? Tú crees que efectivamente es adquirido el propietario, o sea, es de buena fe porque no reconoces el derecho en otra persona, pero resulta que quien te vendió no era el propietario, ¿no? Entonces, eventualmente, si se sigue un proceso de mejor derecho de propiedad, se compararán pues, los títulos adquisitivos, ¿no? Del poseedor y del verdadero propietario y probablemente el del verdadero propietario prevalezca, ¿no? Y en ese momento, cuando tú te enteres que hay otra persona con un derecho superior al tuyo sobre el predio, esa,
digamos, posesión no se convertirá pues de mala fe, ¿no? Sin embargo, nosotros debemos recordar que aun cuando, digamos, se te haya transferido la propiedad en un documento privado, como por ejemplo estaba mencionando, y ese documento privado no te va a servir para sanear pues, la propiedad, porque un documento privado no se puede llevar al registro para inscribirse, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En esos casos, muchas veces las personas poseen por mucho tiempo, van formando prueba documental de la posesión por los 10 años que la ley pues exige, ya que en el caso específico de la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, no se hace la distinción que sí hace el Código Civil entre posesión de buena fe y de mala fe, con justo título, sin justo título, ¿no? Claro, porque en el caso de la, digamos, prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, siempre se exigen 10 años, aun cuando el poseedor pueda tener un justo título, ¿no? Un justo título puede ser un documento privado, por ejemplo, con firmas legalizadas. Ese puede ser un justo título. Sin embargo, ese documento no te va a servir inmediatamente para regularizar el dominio, ¿no? Pero sí te puede servir si has consolidado la posesión por muchos años como una prueba documental explica cómo has entrado a poseer el predio, ¿no? Claro que no bastará para acreditar la posesión, ¿no? Porque una cosa es que te transfieran el dominio y otra cosa es que esté pues, en ejercicio pues, de la posesión sobre el predio, ¿no? Ustedes bien saben por su curso de Derechos Reales que la posesión significa el ejercicio de hecho de una de las facultades propias del dominio, ¿no? Como por ejemplo, pues explotar el bien, pues, ¿no? Hacer este uso y disfrute del bien. Usarlo, disfrutarlo, pero tienes que tener prueba documental pues, sobre eso, ¿no? Sin perjuicio de que en el trámite del procedimiento no contencioso también va a haber un acta de inspección notarial en donde se tiene que constatar que efectivamente la persona que ha solicitado el trámite está en posesión del predio, ¿no? Claro, el procedimiento yo lo veo muy seguro, que intenta proteger pues, a los terceros que puedan verse pues, digamos, afectados eventualmente con el reconocimiento del solicitante como propietario del predio y que aun cuando en su inicio puede haber estado sujeto a controversias por darle esta competencia a los notarios, la historia ha demostrado que sí es un mecanismo muy útil, ¿no? Claro. Actualmente usted ve bastante lo que viene en las prescripciones, o sea, a diferencia de anterior o en sus inicios, supongamos, actualmente ve lo que es bastante la prescripción adquisitiva. Bueno, es que en realidad siempre se va a ver la prescripción adquisitiva, porque la propiedad, ustedes saben que es dinámica, pues. La propiedad no es estática, la propiedad cambia muchas veces del propietario, los propietarios fallecen, se transfieren a sus herederos, la propiedad puede ser abandonada, puede ser ocupada por otras personas, puede ser fraccionada, ¿no? Entonces, la prescripción adquisitiva siempre va a ser un mecanismo de saneamiento del dominio bastante útil, ¿no? Y bueno, lo que sí se está pasando en nuestro ordenamiento jurídico es una cierta suerte de evolución, por si acaso, a la que ustedes como estudiantes tienen que estar atentas, ¿no? Claro. Ustedes saben que se ha emitido el decreto legislativo 1595, ¿no? Entre otras materias, unifica todos los procedimientos notariales de saneamiento de la propiedad pues, informal, ¿no? Pero los cuales están la prescripción adquisitiva de dominio, entre otros procedimientos, ¿no? Y que inclusive ya ha reconocido, ¿no? La posibilidad de sanear el dominio en el caso de acciones y derechos que representen a un predio pues, individualizado, ¿no? En el artículo 7 del decreto legislativo, ¿no? Y que inclusive ya reconoce finalmente una excepción a la prescripción adquisitiva entre copropietarios, por ejemplo, ¿no? Que estaba prohibida o está prohibida hasta ahora en nuestro Código Civil. Sin embargo, esta norma, en su artículo 7º, inciso 2, establece una excepción muy específica, ¿no? Esto es cuando hay un predio matriz sobre el cual haya muchos copropietarios y uno de los copropietarios puede iniciar un procedimiento de prescripción adquisitiva, se cumple con los requisitos, ¿no? Exigidos para este procedimiento, pero ya lo puede hacer contra los otros copropietarios. Supuesto que está prohibido hasta ahora pues, en nuestro Código Civil, si mal no recuerdo, en el artículo 953.
códigos jurídicos. Bueno, eso es lo que te podría decir, ¿no? O sea, siempre la prescripción nunca va a dejar de ser utilizada, ¿no? Claro. Lo que sí, como toda figura jurídica, va a evolucionar, ¿no? Y bueno, corresponde pues a ustedes, pues chicas, como estudiantes de derecho, estar atentas a eso. Sí, Siempre y cuando porque lean, ¿no? dicen que el derecho nunca se deja de estudiar, porque siempre va a evolucionar y siempre se va a adaptar a las realidades actuales. Debería adaptarse a las realidades actuales Claro. constantemente, ¿no? Pero eso depende mucho de los operadores pues, jurídicos, ¿no? Los operadores jurídicos siempre estén pues, atentos a las necesidades de su sociedad, que es lo más importante, ¿no? Claro. Ujú. ¿Podría repetirme el libro que me recomendó sobre la tesis? Es una tesis de un gran amigo mío que es profesor también, Oscar Huerta Ayala, sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Yo creo que ahí ustedes van a encontrar pues un estudio completo, por si acaso, sobre este fenómeno, tanto de la perspectiva, pues, sobre todo de la perspectiva registral, porque él ha sido registrador público, y también de la perspectiva, pues, notarial, ¿no? Claro, que es lo Que que ha es. hecho un estudio bien interesante, ¿no? Lo bueno está en que ustedes saben de que la prescripción adquisitiva notarial tiene como fase final la inscripción, o sea, en el registro de la declaración ya del propietario o el reconocimiento del propietario que ha promovido con éxito, ¿no? Su procedimiento no contencioso. Entonces existe sí una abundante jurisprudencia, no voy a decir jurisprudencia, que no es una jurisdiccional, pero sí una abundante cantidad de la segunda instancia, el sede registral, que es el tribunal registral, una abundante cantidad de resoluciones que han ido también moldeando, ¿no? Las características de esta figura en sede propiamente registral, que es donde terminan siempre estos procedimientos, ¿no? Así que yo le recomendaría que lean bastante la materia, ¿no? Esto es, que lean las resoluciones del Tribunal Registral sobre la materia para que, bueno, se documenten también cuáles son las temas. Yo tuve la suerte y la oportunidad también de ser parte del Tribunal Registral entre el año 2022 y 2023 como vocal del tribunal. Y sí, efectivamente es una experiencia pues valiosa, que no deberían pasar por alto.